Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué te pareció esta historia. Firmé el registro de la prisión a las 11:57 p.m., la pluma trazando una línea cansada mientras las luces fluorescentes zumbaban como avispas. Las llaves tintineaban contra mi muslo con cada paso cauteloso. El pasillo exhalaba aire frío que sabía a monedas. Más allá del alambre de púas, el trueno rodaba sobre las llanuras, lento como el tambor de un funeral a 2 pueblos de distancia. Él esperaba en la sala de entrevistas, las esposas brillando contra sus muñecas tatuadas, y el parche de los bandidos grabado en su antebrazo como un voto descolorido. El reloj sobre la cámara tartamudeaba hacia la medianoche. Cada tic se sentía como un nudillo golpeando una tapa de ataúd. Al entrar, levantó la mirada, oscura, firme, más vieja que los barrotes. Un hombre adelgazado por los años y los secretos. «Tengo un último deseo», dijo con voz áspera por los cigarrillos y el silencio. «Quiero ver a mi hijo». El guardia a mi lado carraspeó y miró al suelo, el olor antiséptico acumulándose en las esquinas. Sobre la mesa había formularios, un vaso plástico con agua y una Biblia de lomo agrietado que nadie había abierto en meses. Asentí, como si ese gesto pudiera doblar el metal. La lluvia golpeó el vidrio una vez, luego otra, como si intentara entrar. Hablaba como un motor al ralentí, bajo, medido, escondiendo calor. Dijo que la carretera le había dado hermanos con nombres cosidos y almas remendadas, que el parche alguna vez se sintió como armadura y luego como una caja. Dijo que el chico, su chico, era lo único que había querido mantener limpio, una pieza sin grasa en una máquina que funcionaba con ruido y deuda. No pidió un predicador, una última comida, ni un cigarrillo. Solo el niño. Siempre, el niño. El respiradero vibraba como una placa suelta. La sala olía a agua de tropeador y a café viejo. Tomé notas con un lápiz sin punta, la madera tibia en mi mano como si tuviera pulso. Me contó el cargo sin contar la noche, un robo que terminó en sangre, un testigo que desapareció, un hermano que no declaró. Dijo que el Estado lo llamaba justicia. Él lo llamaba una historia con páginas arrancadas. El trueno se acercaba, botas pesadas sobre un suelo de madera. Prometí intentarlo, por la reunión, por el hijo, y me oí prometerlo como un hombre que ya había pedido prestado tiempo que no podía devolver. A las 2:15 a.m., mi teléfono se iluminó, número desconocido y desbloqueado. 5 palabras que se engancharon bajo mis costillas. Quiero verlo. Sin nombre, sin contexto, solo eso. La pantalla brillaba azul en el vestuario mientras una máquina de refrescos agitaba sus fantasmas. Pregunté quién era. La respuesta fue una fotografía. Un llavero de cuero infantil, agrietado en los bordes con una sola inicial grabada. Recordé la misma letra en el reloj de pulsera del condenado, grabada torpemente como una promesa hecha con una navaja. Otro mensaje llegó. Dile que voy. No dejes que empiecen sin mí. Los pasillos cargaban voces lejanas, una tos, el suspiro mecánico del aire acondicionado que nunca descansaba. Sentí que el edificio se inclinaba hacia la mañana. Un guardia pasó, asintió y dijo que el patio olía a tormenta y gasolina sobre acero. Escribí una sola palabra: apúrate, y guardé el teléfono como si fuera esperanza de contrabando. Oficina del alcaide, 3:07 a.m. El aire acondicionado encendiéndose y apagándose como un tic nervioso. Elogió la solicitud con 2 dedos, los labios apretados, los ojos midiendo el costo contra las normas. «Conoces el límite», dijo. «No hay visitas después de las 4. Cadena de custodia, órdenes de transporte, últimas revisiones. No doblamos relojes». Sentí la mandíbula tensarse. El sabor del café viejo se volvió cobre.
Su último deseo es ver a su hijo, dije, y la palabra último trajo una corriente fría a la sala. Desde el pasillo un carrito chirrió, ruedas de goma expresando su pequeña tristeza. Autorizaré el intento, suspiró el alcaide, firmando con una pluma que hizo clic como un gaquillo. Doblé el papel, sentí su peso, delgado y terco como una brizna de hierba empujando el concreto. El relámpago palideció las persianas. El alcaide miró más allá de mí, hacia el patio, como un hombre esperando un sonido que no quería oír. Cabeceé en una silla dura, 2 puertas más abajo, la cabeza inclinada como una oración sin palabras. En la deriva entre el sueño y el zumbido, oí carburadores toser. Vi una fila de motos atravesando la oscuridad húmeda, el cromo atrapando relámpagos perdidos. Una voz de mujer, zumo y miel, dijo un nombre que reconocí pero no había pronunciado en años. Desperté sobresaltado, las luces encima, el reloj marcando las 3:17, la sala más fría, la lluvia más cruel. Los ojos del condenado estaban abiertos cuando lo revisé. ¿Dormías?, me preguntó con una sonrisa apenas dibujada en la comisura de los labios. Intento no hacerlo. Y él asintió como un hombre que conoce el peso de las señales de alto. El respiradero golpeó 2 veces, luego se quedó en silencio, y pensé en el aire de motel que huele a bebida derramada y secretos viejos. Tocó la mesa con la punta de los dedos, contando cicatrices en el laminado como si fueran kilómetros recorridos. Vendrá, dijo, y no le pregunté cómo podía estar tan seguro. En la sala de pertenencias, una caja de cartón esperaba con su número escrito en marcador negro. Cartera, cinturón con hebilla agrietada, una medalla de San Cristóbal desgastada por el pulgar y la preocupación. Al fondo, una libreta espiral endurecida por grasa y lluvia, las páginas infladas como un moretón. Dentro, kilometraje, cambios de aceite, nombres, una serie de fechas acompañadas por las letras S y R. En la última página, si lees esto, es porque debías. La historia se rompe donde se rompe el camino. No dejes que él cargue con mi final. La letra comenzaba ordenada, terminaba temblorosa, como una mano en el acelerador perdiendo fuerza. No supe a quién se refería él, hasta que lo supe, y entonces el estómago se me levantó con el peso enfermo del reconocimiento. Pasos afuera, un guardia carraspeando, el olor a cloro subió como una reprimenda. Deslicé la libreta dentro de mi chaqueta. Las páginas se sentían cálidas, como algo vivo, bajo y a ras de suelo. A las 3:41, un guardia me dijo que los teléfonos no paraban de sonar, 2 reporteros, un defensor público, una mujer que colgaba cada vez que la ponían en espera. Llamé de vuelta. Respondió el estático, luego una respiración, luego un silencio que se sentía como una boca abierta sin palabras. ¿Eres el hijo?, pregunté al silencio, y el silencio respondió con un escalofrío que sentí en los dientes. La tormenta arrancó un pedazo de oscuridad. Las luces del generador titilaron, tosieron, se estabilizaron. Por el pasillo, un preso de confianza empujaba un trapeador, el agua gris golpeando el balde como una marea cansada. El condenado esperaba en la misma postura, ni vencido ni orgulloso, como un hombre en una estación que oye el tren, pero no ve las vías. Dijo que su hijo tenía los ojos de su madre y su terquedad. Dijo que le enseñó a andar en bicicleta, pero nunca a marcharse. Dijo que le enseñó a huir de lo que era y corrió más lejos de lo que pensé que un chico podía. El reloj marcó las 3:50, la aguja tropezando, levantándose, tropezando de nuevo. A las 3:56, trajeron a un joven por el portón de seguridad. La capucha levantada, la lluvia convertida en agujas sobre sus mangas, las manos vacías salvo por el dolor que cargaban. Los guardias revisaron su identificación.
La luz de la lámpara parpadeó sobre una foto, un hombre que sonó como una campana cuya cuerda no sabía que sostenía. Miró primero a través del vidrio, los ojos recorriendo la sala como si hubieran ensayado ese momento en casas vacías y espejos retrovisores. Por un solo segundo, ambos se quedaron inmóviles, como dos caras de una moneda girando tan rápido que parece quieta. La mandíbula del hijo se tensó, los dedos del padre se abrieron y cerraron, abriendo y cerrando un acelerador invisible. La habitación contuvo el aliento, incluso el zumbido fluorescente pareció retroceder. 4 minutos, dijo el guardia, con una voz más suave que sus botas. La puerta hizo clic, la tormenta soltó otra costura. El chico entró, trayendo un olor que conocía demasiado bien, cuero mojado, camino, lluvia que limpia algo y deja otra cosa expuesta. Dijo el nombre del muchacho una vez, como una pregunta. El muchacho dijo el nombre de su padre como una promesa que no quería cumplir. Se quedaron a la distancia de un brazo, la distancia de un manillar, de una cama, de una infancia, y luego la cerraron, porque el tiempo es codicioso. Él no lloró. El muchacho tampoco. A veces las lágrimas son demasiado pequeñas para el tamaño del lugar que las necesita. Habló de un reloj con una inicial grabada por una mano nerviosa y una navaja, hace años, en una gasolinera donde las bombas marcaban el tiempo demasiado alto. El muchacho sacó la cadena de debajo de su camisa. El mismo reloj descansaba contra su corazón, aún latiendo, aún retrasado. ¿Tu último deseo, y me elegiste a mí? Preguntó el muchacho, con la voz espesa, como si no hubiera hablado en días. Siempre te elegí, dijo el hombre, incluso cuando parecía que elegía la carretera. Algo parecido al alivio recorrió sus cuerpos sin decidir dónde quedarse. El reloj rompió el momento. La sala volvió a su tamaño normal. Díselo, dijo el muchacho, girándose hacia mí, las pupilas dilatadas por el miedo y los relámpagos. Entonces comprendí qué habían sido los mensajes, a quién pertenecía la estática, por qué el diario había esperado. El testigo desaparecido, el hermano del parche, había sido quien arrancó la noche de sus bisagras. El padre había cargado con el peso porque el muchacho había estado ahí, demasiado cerca de la mecha, sosteniendo una chispa que no comprendía. Pero la página, esas dos letras, S y R, significaban otra cosa. Hijo, redimido. O tal vez solo la ruta que tomaron cuando no regresaron a casa. Puedo decírselo al alcaide, dije, oyendo mi propia voz como si fuera la de otro en una mala radio. Pero se nos acaba el tiempo. El padre negó con la cabeza. Despacio. No, dijo, y su palma hizo un sonido leve y plano sobre la mesa. Dilo, le ordenó a su hijo, y la palabra dilo se sintió como una puerta abriéndose en mi pecho. El muchacho tragó saliva y miró la cámara en la esquina como si tuviera una garganta por donde pudiera verter la verdad. Dijo el nombre que habíamos estado rodeando y dio el lugar y la hora. Nombró al hermano que había prometido testificar, y luego desapareció en ese país donde las lealtades se esconden. Se nombró a sí mismo como testigo, y no como gatillo, un detalle que era o toda la verdad o la única verdad que podía cargar. El padre observaba sin parpadear, un hombre memorizando un camino que nunca volvería a recorrer. Presioné el intercomunicador, mi pulgar dejando sudor sobre el plástico, y pedí al alcaide ahora, no mañana, no después. Botas golpearon el suelo, papeles fueron arrancados, la tormenta golpeaba el vidrio como si también quisiera mirar. Deslicé el diario sobre la mesa, una cosa caliente de significado, y lo abrí en la última página. Si lees esto es porque debías de hacerlo.
No dejes que él cargue con mi final. El alcaide llegó con un rostro como el de una mañana sin sueño. Escuchó. No miró el reloj, pero todos lo sentimos respirando sobre las nucas. Hay un teléfono en esa sala que solo usan para 3 cosas. Sonó con la certeza de una nota única, como una campana escolar, deteniendo el tiempo del mismo modo en que una marea detiene una canción. El alcaide atendió, los ojos sobre nosotros, la voz plana, cada palabra comprobando si había vidrios rotos antes de pisar. Pidió un número de caso, luego un estatuto, luego un nombre. Escribió en su palma y en el reverso de un envolto, en cualquier cosa cercana, como un hombre tratando de atrapar la lluvia en barquitos de papel. La mano del muchacho temblaba sobre la mesa. El padre permanecía tan quieto que la quietud se convirtió en lenguaje. Cuando el alcaide colgó, habló a la habitación, no a los hombres que había ahí. Suspensión temporal de la ejecución, dijo, la palabra suspensión inclinando el aire. Nadie exhaló durante un latido, quizás 2. Entonces el edificio respiró, y sentí el hierro ceder ante la lluvia. Trasladaron al padre a otra celda de espera, con una luz más suave que hacía que la pintura pareciera menos cruel. El hijo se sentó con él, sin tocarlo, sin hablar, dejando que el silencio hiciera el trabajo de 1000 palabras que aún no sabían cómo usar. Un guardia trajo 2 cafés que sabían a cobre y a disculpa no dicha. Fotocopié páginas, firmé declaraciones, juré la verdad de lo que una cámara había visto y una tormenta había bendecido. El generador se apagó, la corriente real volvió, zumbando como una amenaza que había decidido esperar. En el pasillo un preso de confianza rió por algo en una pequeña radio, y luego recordó dónde estaba y la bajó. El padre le preguntó al hijo qué haría ahora. Presentarme, respirar, dijo, y sonrieron con esa sonrisa que nace del cuerpo, no de la boca. El reloj sobre nosotros pertenecía al Estado, pero por una hora latió a nuestro pulso. Por la tarde los documentos fueron archivados, el testimonio notariado, el diario embolsado y etiquetado con el cuidado que reservamos para las verdades frágiles. Los reporteros se aglomaban como cuervos cerca de la valla exterior, las cámaras parpadeando ojos rojos ante la lluvia. El padre miró a través del vidrio, luego se dio vuelta, y en ese giro vi un hombre intentando aprender una nueva forma de ser él mismo. El hijo se puso de pie y caminó de un extremo de la sala. 4 pasos, giro, 4 pasos, como un jinete enseñando a sus piernas a caminar después de demasiado tiempo en la silla. Me preguntó si una suspensión significaba libertad, y le dije que significaba aliento y todavía no. A veces el todavía no es el milagro completo, y me sorprendí al creerlo. El padre quitó la medalla de San Cristóbal de su cadena y se la presionó en la mano del muchacho. No por suerte, por dirección, dijo. Todos miramos hacia la puerta, pero nadie llamó. Afuera la tormenta se deshizo y dejó un olor limpio, como si el mundo se hubiera lavado la cara. Semanas después encontraron al hermano con el testimonio perdido viviendo a 2 condados de distancia. Un remolque parqueado donde el cielo se inclina abajo. Tenía una historia con sus propios golpes y reparaciones, pero coincidía con la del muchacho y con las páginas abulladas del diario. El Estado se tomó su tiempo, como siempre. El Estado necesita estar seguro antes de llamar a algo milagro. Mientras tanto, el padre aprendió los nombres de los guardias que hasta entonces solo habían sido uniformes para él. Aprendió dónde cae la luz por la tarde, cómo se calienta la pintura, cómo el pasillo huele a limón los jueves. El hijo le llevó cartas que olían a lluvia, gasolina y papel dejado demasiado tiempo sobre un tablero de auto. No hablaron del parche, ni de las noches, ni de la carretera que les había enseñado demasiado y demasiado poco. Hablaron de una moto que el muchacho reconstruiría y de un cielo bajo el cual podrían rodar sin huir.
Una vez me preguntó si creía en una segunda oportunidad. Le dije que creía en el aliento. Rió bajo y quebrado, y por un momento la sala se sintió casi como un porche al atardecer. La suspensión se convirtió en audiencia, y la audiencia en una fecha marcada 2 veces en rojo, como advertencia y oración. Aún sin verdicto, solo el sonido de papeles al pasar, la tos de los micrófonos y la gravedad de hombres y mujeres que miden la verdad en onzas y la ley en tonas. En la mañana de la audiencia, el muchacho llegó temprano, el rugido del motor aullado por la piedra del tribunal. Llevaba el reloj con la inicial rayada, seguía marcando tarde como siempre, sin arrepentirse. Me paré a su lado en un pasillo que olía a madera vieja y lluvia. Respiramos, contamos, no hablamos. Una mujer pasó frente a nosotros con un expediente y ojos que habían visto demasiados finales y pocos comienzos. En algún lugar sobre nosotros, un reloj dio una campanada indiferente a su propósito. Pensé en el primer deseo y en el último minuto, y cómo la verdad a veces llega como el clima. Las puertas se abrieron, la sala nos recibió. No sé cómo termina la historia, solo sé que dimos un paso adelante y el futuro, fuera lo que fuera, dio un paso adelante para encontrarnos, con botas mojadas, la mirada limpia y el olor de una carretera que, al fin, quizás, regresaba a casa.